Mesa de Análisis con Jóvenes Universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con estudiantes universitarios, con jóvenes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y también de la Universidad Politécnica de Victoria. Y siempre es un gusto compartir los micrófonos, por supuesto, con los jóvenes universitarios. Iniciamos dándole la bienvenida, por supuesto, a Luciano Martínez. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Un saludo para ti, para mis compañeros y para el auditorio que nos escucha. Muy contento, como siempre, de poder participar en esta mesa de análisis. Gracias, Luciano Martínez. También está con nosotros y por supuesto que también los saludo a la distancia a Juan Roberto Zavala. Juan Roberto, muy buenos días. Buenos días, tengan todos los presentes en la mesa. Un saludo a la distancia a mis compañeros. Por supuesto a ti, Claudia, gracias por la invitación. Contentísimo de estar aquí como cada jueves compartiendo el micrófono con ustedes y compartiendo nuestras opiniones. Muy interesante el tema de hoy, ansioso por comenzar. Gracias, Juan Roberto Zavala, y por supuesto también está con nosotros en esta mesa de análisis, y lo saludo a la distancia de la Universidad Politécnica de Victoria, a César Alcocer. César, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, también para cada uno de mis compañeros. Gracias a las personas que nos escuchan hoy y pues contento con el tema que vamos a tocar hoy en esta mesa de análisis. Muchísimas gracias también y bienvenido, César Alcocer. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, pues hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo, así como lo escuchó usted, el lenguaje inclusivo en las escuelas. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una propuesta. La propuesta es eliminar las palabras papá y mamá con el fin de evitar malas prácticas como el racismo y el bullying. Ese es parte del lenguaje inclusivo. Dice, hoy se tiene que eliminar esas palabras, mamá o papá. Iniciamos con Luciano Martínez, ¿te parece, Luciano? Sí. ¿Qué opinión te merece el que hoy se implemente en las escuelas este tipo de lenguajes, el lenguaje inclusivo? Bueno, pues en sí el lenguaje inclusivo, lo que busca es poder dar pues visualización o poder visualizar a todas aquellas personas que se, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, que se identifican con otro género, o el simple hecho de que intentan que su género sea visible. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, buscan que, recuerdo que uno de los tal vez pioneros en México en usar eso fue el presidente Vicente Fox, cuando decía mexicanos y mexicanas. Entonces buscan esta parte de poder hacer visible el otro género. No solamente estamos hablando de hombres y mujeres, sino de todas estas personas que también convergen en otro tipo de género, se identifican con otro tipo de género y no les gusta ser llamados pues simplemente como un hombre o como una mujer. Eso es lo que busca este tipo de lenguaje. ¿Y podemos denominar un lenguaje neutro? Hay quienes le han dicho, por ejemplo, en la situación que no sea sexista, por ejemplo, dicen un lenguaje que sea neutro, es decir, que no identifique femenino, masculino o que no identifique hombre-mujer. Sí, efectivamente, aunque de hecho he escuchado, tuve la oportunidad de poder escuchar algunos debates y bueno, yo creo que cada quien le encuentra el problema donde quiere, porque incluso acusaban a las letras y a la pronunciación de las letras de ser sexistas. Entonces esa situación ya se vuelve más complicada. Poder hablar de esta parte del lenguaje inclusivo pues empieza a ser una bola más grande, se vuelve una bola de nieve gigante y termina por atropellar todo. Yo creo que la situación aquí y la reflexión que yo tengo más allá de esta parte del lenguaje inclusivo, que estoy de acuerdo si alguien no se identifica y quiere identificarse de otra manera y le pide a la sociedad o le pide a sus amigos ser llamado de otra manera, pues yo creo que estoy de acuerdo. Todos nosotros tenemos esa posibilidad. Es como quien dice, pues a mí llámame por mi nombre, no me hables de usted, sino háblame de tú. Bueno, es esa misma situación. Creo que no hay ningún problema con esta parte. Yo creo que si te sientes identificado con alguno de estos artículos o quieres ser calificado de otra manera, bueno, ese es tu problema, y sobre todo pues si buscas esta parte de la aceptación de las otras personas, y yo creo que se puede dar. El punto aquí es que no creo que esto ayude a detener, por ejemplo, los casos de bullying o de racismo, porque
ahora las palabras no son las racistas, el lenguaje no es el racista, el racista es el ser humano, el violento es el ser humano. Entonces no importa en qué tipo de lenguaje tan inclusivo o no inclusivo lo sepas o no lo sepas manejar, al final del día, si tú eres una persona violenta, racista, que te gusta hacer bullying, vas a terminar por hacerlo. Creo que esa es mi reflexión en cuanto a este tema. No importa que intentes evitar palabras o que intentes quitarlas para evitar este tipo de situaciones, una persona racista puede manejar perfectamente un lenguaje inclusivo y va a seguir siendo racista y va a seguir siendo una persona que insulta a los demás por el hecho de identificarse de otra manera. Bueno, pues interesante la opinión de Luciano Martínez. También vamos a conocer la opinión de Juan Roberto Zavala en esta mesa de análisis en relación a este lenguaje inclusivo en las escuelas. ¿Es necesario determinarlo de esta manera, Juan Roberto? Bueno, primero que nada, para hablar de esto, pues bueno, como punto de partida tenemos que aclarar qué es el lenguaje inclusivo y cómo se emplea, porque aún después de tantas campañas, Claudia, existe un desconocimiento total de lo que es el lenguaje inclusivo. Y bueno, pues básicamente un lenguaje es un lenguaje, pues bueno, no sexista, así tal cual, pero para comprender mejor lo que el lenguaje inclusivo quiere lograr, pues necesitamos adentrarnos en un mundo entero y valorar el amplio abanico de la diversidad aquí en México, que es la raza, el género, la etnicidad, el nivel socioeconómico, la edad, la cultura, el sexo, la identidad de género, etcétera, entre muchas otras cuestiones en las escuelas, Claudia. La idiosincrasia del mexicano reflejada en la forma de hablar, el papel del albur en la identidad nacional es algo increíble, la forma en la que se comunican los jóvenes hoy en día en las redes sociales, los mexicanos. Para mí el lenguaje incluyente me parece una falacia, me parece una tarea superficial. Yo estoy completamente en la lucha de que la mujer sea considerada igual que el sexo masculino. Sin embargo, creo que esta cuestión no está en el lenguaje, está en los hechos sociales. Quiero que tengan acceso a la educación, a la igualdad de género. Yo creo que las mujeres hoy en día no se fijan en que si se les llame ingeniera o presidenta de tal o cual cosa, lo que realmente importa es que se le pague igual que al sexo masculino, que se le den las mismas oportunidades y facilidades. Eso es lo que deberíamos buscar, una igualdad, porque existe una brecha salarial increíble en este país. Me parece algo aberrante y es un tanto peligroso, porque para lograr una verdadera equidad, pues esta cuestión y este lenguaje opaca y hace olvidar la verdadera lucha de la equidad entre los sexos. La lucha social y el empleo del lenguaje incluyente, pues no se excluye, Claudia, no, pero invisibiliza la verdadera pelea de la equidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues muy sencillo. El lenguaje incluyente tiene un efecto de superficie, no incide para nada en la estructura social y desvía totalmente la atención del principal problema, que es la discriminación por sexo, que es lo que hemos ido luchando, batallando por tantos años en este país y en el mundo. Entonces, me parece también un tanto exagerado, solamente el 3% de la gramática es considerada por el texto referente, Claudia. Entonces, creo que México va a ser algo muy difícil, un tanto muy complicado, en muchas cuestiones, no solamente en el ámbito escolar. Lo hemos visto en las organizaciones. Al día de hoy, Claudia, las cifras de inequidad en la escolaridad, en salud, en acceso al trabajo, en salario, en inserción social con discapacidad, siguen siendo abrumadoras, aunque todos esos usan un vistoso lenguaje incluyente. Entonces, tardaríamos muchos años en poder evolucionar estas cuestiones. Gracias, Juan Roberto Zavala. Interesante también desde el punto de vista en que lo ve Juan Roberto, pero vamos también a conocer la opinión de César Alcocer. César, te escuchamos. Bueno, al parecer yo creo que el lenguaje inclusivo va más allá de impulsarlo, va más allá de las palabras. Las palabras tienen un fuerte poder, pero también los hechos. Tú mencionabas, Claudia, el estudio de aplicación de una escuela en Estados Unidos, y yo indagué un poco y mencionaban que empezaron a utilizar los niños más que nada, palabras como tutores, adultos, padres o familiares, en lugar de referirse a, como lo dices, mamá y papá, para eliminar un poco esas palabras. Yo siento que este lenguaje nuevo, bueno, en la aplicación de Tamaulipas, o hasta mi perspectiva personal desde estudiante, siempre ha sido: ¿quién es tu tutor? Cuando tú vas a la escuela, ¿quién es tu tutor? No te preguntan quién es tu mamá y papá. ¿Quién va a estar a cargo de lo que te pase? ¿A quién le vamos a entregar tus calificaciones? O
Esa es la perspectiva que yo tengo. Y entre las más palabras que mencionaban, existían unas técnicas a implementar el lenguaje inclusivo, es utilizar términos como pareja o persona especial en lugar de esposa, esposo, novio y novia, para derivar los núcleos familiares que están formados en cada uno, para que la vida personal de los estudiantes se mantenga de esta manera privada, no tanto especificar de ahora existen nuevas familias, diversificación en cuanto a gustos y en cuanto a género. Entonces eso quieren mantenerlo resguardado, pero ¿para qué mantenerlo resguardado a la sociedad si tú sabes quién eres? Entonces yo lo veo como el bullying va a existir, siempre ha existido y va a existir, puede minorarse, pero el que quiera abusar de ti en cuanto a palabras o dañarte socialmente va a seguir haciéndolo, va a encontrar la manera. Entonces hay que fomentar la educación mental, la fuerza, el poder personal para que las palabras exteriores o los hechos exteriores no te dañen, no te rompan en cuanto a tu persona. ¿Crees o consideras, César Alcocer, consideras que este lenguaje inclusivo realmente va a lograr frenar el bullying o el racismo? Yo considero que puede minorarlo. Existe grandes estudios donde mencionan que los jóvenes, bueno, los niños ahora nuevas generaciones, va cambiando. Hemos visto que existen parejas de 2 hombres, de 2 mujeres, o mamá y papá, como se conoce, masculino y femenino. Entonces hay personas que siguen en tu cuadro de no entender lo que está pasando, que las generaciones van cambiando y pueden mencionar insultos. Entonces sí considero que puede llegar a ser algo favorable el hablar de tutores o adultos, porque hay que respetar a las demás personas. Si no te influye en ti, ¿por qué vas a juzgar? ¿Por qué crear algo en dañar a los demás? Entonces sí considero que debería incluirse ese lenguaje para impulsar la disminución del bullying. Va a marcar una diferencia, nos dice César Alcocer. Luciano Martínez. Pues es una situación que, como yo lo he dicho, como lo acabo de mencionar, pues al final del día creo que pues lo que parece es intentar disminuir esta parte del bullying, pero no creo que sea lo esencial. Creo que tiene que ver más allá del lenguaje, y estoy de acuerdo con Juan Roberto, y habla de más acceso a la educación y de más información, no solamente en este caso para las mujeres, que bueno, él estaba mencionando un poquito más sobre la lucha del feminismo, pero en este caso sería acceso a la educación y a la información de más jóvenes que en sí puedan tener un mejor panorama de lo que hoy representa la sociedad. Hoy ya no hablamos de una sociedad que está construida, por ejemplo, bajo la construcción de una familia tradicional que es mamá y papá. Justo también, como lo mencionaba mi compañero anterior, es pues la variedad de familias ya es ahora sí que ya no solamente se trata de una, ni de 2, ni de 3 formas de familia, ya existen muchas formas de familia, y justamente esa es la información que necesitamos pues empezar a distribuir, y que se empiece a entender de esta manera que la familia, pues bueno, no necesariamente es simplemente esta construcción que hemos tenido pues desde pequeños, ¿no? Que solamente la vemos como padre, madre e hijos, sino que pues puede variar, tiene diferentes variables, y eso es lo que hay que, es la intención, ¿no? Hay que hacerlo visible y hay que tener acceso a esa información, y solamente a través de eso y de una buena educación es como vamos a lograr que se baje esta parte pues, pero del es bullying. complicado, ha sido difícil. Es que en sí, en este momento yo creo que sigue existiendo, hay personas todavía que no aceptan esta parte de, por ejemplo, que un niño tenga 2 padres. Es un tema tabú todavía para gran parte de la sociedad, una relación homosexual. O sea, es evidente que parte de nuestra sociedad aún no acepta este tipo de relaciones, porque no están viendo, no lo están viendo como una familia, sino lo están viendo desde el morbo. Lógicamente eso trae consigo pues este tipo de situaciones, pues de manera de juzgar a otras personas,
y de pensar cosas que a lo mejor no vienen ni al caso en la construcción de la familia y de la educación de una persona que justamente tiene una familia que no es tradicional. Pero pues ya sabemos, va a ser muy difícil educar a los adultos, a las personas de una edad avanzada. La única opción es educar a los jóvenes, a los más jóvenes, y lógicamente con el paso del tiempo esta situación va a cambiar. Podrá bajar un poco, pues tal vez, pero en sí el trabajo o la lucha no se va a ver en 1 ni en 2 años, posiblemente en 20, 30 años ya vamos a tener una sociedad completamente diferente y que no pues juzga a otras personas ni por cómo se identifican ni por cómo les gusta ser llamados. Pues si te parece nos vamos a una pausa, nos indican que es momento del corte y regresamos con más en esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuido de mí, Mesil. En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo, con hasta 2 SIMs y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre, pagando con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Hoy tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influenza estacional. Ya sabes qué hacer. Calma. Pronto estaremos todos juntos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. En Análisis Clínicos del Dr. Simi, agenda cita y hacemos la prueba COVID en tu auto. Prueba rápida de antígeno de 849 a 399 pesos. Consulta ssdrsimi.com.mx o Simitel 800-911-6666. Prueba sin bajar del auto. Publicidad artículo 5 del reglamento. Responsable Israel Ponce 4451-415. Regresamos con más en esta mesa de análisis. Tenemos comentarios, nos dice que bueno, que no están de acuerdo en que no se marque la diferencia y que se tiene que decir, quien nos llama dice que se tiene que decir papá o mamá. Bueno, esto no es en casa, decíamos, es una propuesta que surge precisamente y que se ha llevado a las escuelas, en no identificar a papá o mamá, simplemente decir los padres o los tutores, porque hay familias que están integradas, bueno, ahora sí que por padres solamente, o que los papás o las mamás cuando es una relación del mismo sexo, y dicen esto genera precisamente ese racismo o ese bullying en las escuelas. Entonces, para no entrar en detalle, las escuelas dicen van a utilizar ese tipo de lenguaje inclusivo, si no sexista, y simplemente va a señalar como los padres o los tutores. Y bueno, otro comentario dice que no están de acuerdo en el lenguaje inclusivo. Lo cierto, y no podemos cerrar los ojos a una realidad, Juan Roberto Zavala, decíamos hace un instante, para que esto realmente se pueda aplicar en México, en nuestro país, estamos todavía muy lejos de esta cuestión, porque no podemos cerrar los ojos a una realidad, que México se le ha identificado y se le sigue identificando como un país machista. Juan Roberto Zavala. Concuerdo totalmente contigo, Claudio, concuerdo totalmente con Luciano. Para mí este lenguaje no viene de gran ayuda, porque lo que verdaderamente buscamos, al menos yo, al menos Luciano, creo que al menos tú, al menos todas las mujeres de México, buscamos la equidad de género. De nada sirve emplear el lenguaje inclusivo si de todos modos a las mujeres se les va a pagar menos, no se les va a dar las mismas facilidades, las mismas oportunidades, si sigue empleándose la verdadera discriminación en los trabajos.
sigue empleándose en muchos lados. Para mí será una especie de consuelo que se reconozca en la cuestión gramática, pero en la cuestión laboral, que es la que verdaderamente importa, la cuestión escolar, pues bueno, demuestra lo contrario. Como conclusión, me parece que algo innecesario, no va a frenar desde ninguna perspectiva la discriminación, Claudia. Creo que al contrario, se va a disparar totalmente el bullying. México es al hoy por hoy un país en que en esos ámbitos sigue siendo un país cuadrado, un país cerrado, y lo único que ha frenado que la diversidad y la comunidad del sexo opuesto predomine es que, bueno, México aún sigue teniendo, después de muchos años, esa ideología de familia. Entonces, el lenguaje en México no servirá de nada. Mejor debemos enfocarnos en las cuestiones que verdaderamente importan, como darle a la mujer su lugar. Eso es lo que verdaderamente importa. México no está preparado para esas cuestiones. Tardaríamos muchísimos años en verdaderamente emplear lo correcto, pero me parece algo innecesario en estos momentos. Creo que hay otras cuestiones más importantes que aún ni siquiera hemos podido lograr la equidad de género aquí en nuestro país. Creo que ya lo vemos todos los días. Hasta hace unos años, pues bueno, ha ido poco a poco la mujer incluyéndose en muchas cuestiones, lo cual es magnífico. La mujer creo que tiene un valor importantísimo en este país, pero creo que no es una cuestión gramatical, sino de hechos sociales, que al hoy por hoy, pues bueno, hemos ido levantando cada vez más. Es una lucha social que todos tenemos que participar, pero no lo veo en un lenguaje, definitivamente. Gracias, Juan Roberto Zavala, gracias por participar con nosotros. Nos quedamos con esta opinión, Juan Roberto. Gracias por invitarme, Claudia, contentísimo de estar aquí, espero volver a ser invitado, y bueno, pues no me queda más que decir que pasen un excelente jueves todos. Gracias, excelente día también para ti, Juan Roberto Zavala, y aquí te esperamos la próxima semana a la distancia. ¿Con qué nos quedamos, César Alcocer? Bueno, Claudia, mis compañeros hablan un poco de la equidad de género. Existe, se está trabajando para mejorarla, pero también no olvidemos que existe el poder de los hechos y el poder de las palabras. La equidad de género va más allá de otorgarle a la mujer la oportunidad de estar en un puesto gerencial. Existe el poder de reconocerlo como ella es la gerente, ella es la encargada de la jefatura, ella es, o sea, todo dar a conocer que las palabras pueden tener un poder muy significativo, y el reconocimiento. Muchas veces en las organizaciones las personas no buscan obtener algo económico, sino buscan el reconocimiento ante sus trabajadores, sus colaboradores. Entonces yo sí considero que el lenguaje inclusivo, hablando de géneros, es muy importante para la sociedad, que las personas se sientan reconocidas por lo que ellos son. Existen muchas entidades, muchos grupos sociales que buscan ser reconocidos, entonces sí hay que apoyar a esas minorías o a esos grupos que existen para mejorar la perspectiva de géneros que existe en nuestro país. Gracias también, César Alcocer. Con esto nos quedamos, César. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a la distancia a todos los que nos escuchan. Gracias, César, de la Universidad Politécnica de Victoria. ¿Y cómo cerramos la mesa de análisis, Luciano Martínez? Bueno, yo creo que la propuesta en sí, en general, es empezar sí a reconocer a las personas por cómo se identifica cada una de ellas. Es parte del proceso. Vamos a encontrarnos con personas que tal vez no van a estar de acuerdo con este tipo de situaciones, de seguir utilizando esta vieja forma de referirnos a todos pues en masculino, que es generalmente el uso particular que se le da a nuestro lenguaje, pero que poco a poco podemos ir haciendo ese cambio. Y lógicamente es importante, creo que parte de poder escribir esta nueva historia es poder reconocer a cada una de las personas por cómo se sienten identificadas, poder hablar pues de una persona que se identifica como homosexual, reiterando o destacando que es un homosexual que hizo tal cosa, que es una mujer que hizo tal cosa, que es un hombre que hizo tal cosa, tal y como desean ser reconocidos. Creo que eso no le hace daño a nadie y más bien ayuda a que otras personas encuentren inspiración en esas personas que justo comentaba y ayudan a hacer pues a nuestro país un mejor lugar para convivir. Pues muchísimas gracias, Luciano Martínez. Gracias, Claudia, por la invitación, como siempre, y muy contento de poder participar en esta mesa. Gracias a los jóvenes universitarios. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30.
Y así llegamos al final de este espacio de información. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.